Bien, ya regresamos y bueno, decíamos que la parte medular de todo esto es saber, bueno, ¿qué perspectivas hay? Ya se identificó, ya todo, ¿qué perspectivas hay? Entonces, bueno, creo que es importante, ¿no? Y bueno, el médico finalmente va a determinar las opciones del tratamiento de acuerdo al tipo de ese cáncer de mama y también siempre considerando el estado de salud del paciente y también se le consulta qué es lo que prefiere, ¿no? El identificar el tipo de cáncer ya estamos viendo que es importantísimo y de hecho también si esas células cancerosas son susceptibles a qué. Entonces para ello ya hablamos sobre lo que es la autoexploración, estamos hablando también que tenemos pues todo lo que es el eco mamario o el ultrasonido también y resonancia magnética, que por cierto yo quiero nada más aclarar que la resonancia magnética no usa radiación, no tengan miedo de hacérselo y como decía el doctor, en algunos casos va a ser relevante el que se haga esa resonancia por la información que les proporciona a los oncólogos. Y hablábamos antes, nos faltó un detalle que es la biopsia de la mama. Hay mucho, en ese sentido, doctor, la biopsia de mama, se habla mucho ese mito de que el hacer una punción o hacer una extracción X de ese tumor o de líquido, que puede de cierta forma diseminar el cáncer por el hecho de hacer ese procedimiento. Sí, voy a atrasarme un poquito nada más en cuanto a la resonancia. Adelante, adelante. Únicamente las personas, por ejemplo, que tienen algún metal en su cuerpo, por ejemplo, que tienen un marcapaso, no se puede hacer la resonancia. O que tienen alguna prótesis en columna o pelvis o en cualquier parte del cuerpo. Los que ya están hechos metálica, a mano, como dicen, ¿no? Ese tipo de personas no pueden realizarse una resonancia. Por supuesto. Y bien. En cuanto a la biopsia, es importante, o sea, no únicamente pensar que el cáncer se diagnostica con la visión, con la exploración, se tiene que confirmar. Y la confirmación puede ser con una aguja delgadita, ¿no? Para saber que es un cáncer. Esa es una opción. Otra opción que le llamamos con aguja de core o corte, que eso es precisamente para tener diagnóstico de cáncer y también hacer un procedimiento que se llama inmunizoquímica. Es decir, al tumor hay que ponerle nombre y apellido. Exacto. Es decir, si el tumor tiene receptores de estrógenos, de progesterona, Ki-67, claro. Es decir, si o es un tumor triple negativo, porque algunos de esos tumores, aunque sean pequeños, hay que llevarlos primero a quimioterapia y después operarlos. Exacto. ¿Sí? Entonces es importante... Para que disminuyan de tamaño. De esos 18 tipos de cáncer que mencionamos, decir, de cuál es este. Y luego, ¿en qué etapa clínica se encuentra? Es decir, si es una etapa temprana que puede ser llevado a cirugía de primera intención, o es una etapa clínica tardía, que hay que llevarlo a quimioterapia de primera intención. Okay. Entonces es bien importante la estadificación. Y luego ver cuáles son, en cuanto a los apellidos, el tipo molecular o el fenotipo tumoral. Entonces en base a eso se debe individualizar el tratamiento. Y dentro del tratamiento debe ser más bien lo que se acuerde con el paciente, lo que el paciente acepte realizarse. Y que puede ser desde una cirugía conservadora, es decir, quitar una parte nada más de la mama, o sea, lo que es la lumpectomía. Correcto. Pero hay que considerar que en ese tipo, esa persona que decide hacer una cirugía conservadora, tiene que ir de la mano con un procedimiento que es la radioterapia. Porque no nada más se puede quitar el tumor. Si consideramos que el tumor se puede extender directamente o a través de los vasos linfáticos o a través de la invasión vascular, entonces en ocasiones puede ser multifocal. Y si quitamos únicamente el tumor, puede haber otras siembras o otros tumores primarios cerca de esa área, en el mismo cuadrante o en otros cuadrantes. Entonces ya la parte entra radiación, la radioterapia complementada a la cirugía conservadora. Correcto. Que puede ser lumpectomía, que puede ser cuadrantectomía, ¿sí? Entonces se vale. Nada más hay que saber que en el medio exista la infraestructura y la posibilidad de llevarse a radioterapia en un tiempo razonablemente corto. Ese es el punto, que nosotros llamamos tiempo de protración, es decir, que eso no se extienda por muchos meses, porque si no la radioterapia ya no va a cumplir su objetivo. Así es. Entonces sí es importante como que ir de la mano, ¿sí? Y dentro de las otras opciones, bueno, si se hace una cirugía conservadora, generalmente se deja para tumores tempranos, ¿sí? Y también en ese tipo de pacientes hay que considerar que pueden ser candidatos, sobre todo si no hay ganglios en la axila, a un procedimiento que se llama ganglio centinela. El ganglio centinela, que es la aplicación de material farmacológico, como es el azul patente, y vamos, ese tipo de material
llega a los ganglios y los ganglios tienen unas válvulas que permiten que el material no se regrese, ¿sí? Una porción aferente y otra eferente. Entonces entra el material al ganglio y eso se puede extirpar precisamente para tener la certeza cuál es el ganglio que está afectado por el tumor. Se identifica y va para afuera. Para tener mayor cobertura debe ser combinado material farmacológico como el azul patente, pero si se le agrega tecnecio, por ejemplo, eso nos da más certeza que estamos quitando el ganglio correspondiente. El que es adecuado. Doctor, ¿cómo se sienten los ganglios? ¿Por qué no le comentas a nuestro auditorio? Los ganglios generalmente... sobre todo los de la axila, ¿no? Sí, todo el mundo tenemos ganglios en el cuello, en la axila, en la región retroperitoneo, región inguinal. Pero los ganglios tumorales generalmente son mayores de 1 centímetro. Generalmente tienen consistencia firme. Y duro también. Son duros como el nudillo de los dedos. Cuando son ganglios tumorales, y sobre todo si el tumor está más avanzado, puede estar un ganglio unido a otro, o sea, como que fuera o un racimo de uvas, o unas uvas unidas a otras. Buen ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es el ganglio tumoral. Correcto. Y cuando existe esa posibilidad, por ejemplo, cuando se hace una biopsia de mama, debe hacerse también, y hay la sospecha de que el ganglio axilar puede ser tumoral. Se puede también tomar una biopsia del ganglio axilar. También. Sí, entonces, generalmente se aconseja de la mama hacerlo con aguja gruesa o aguja de corte, y el de la axila con aguja más delgada, para tener certeza que el ganglio es positivo. En caso que así sea positivo, no tiene caso ya llevarlo a un ganglio centinela. ¿Sí? Si la persona está convencida del procedimiento quirúrgico, puede ser una cirugía o una cuadrantectomía con linfadenectomía o una mastectomía con linfadenectomía. Si los ganglios son negativos y el tumor es de bajo grado, donde exista poca posibilidad de que sea tumoral, bueno, ese es un buen candidato para ganglio centinela. Ok, quisiera nada más un poco aclarar bien, la extracción del cáncer de mama. Entonces la tumorectomía sería básicamente en una pequeña incisión y se saca el tumor. La extracción de la mama entera, que es la mastectomía, es cuando se dice que se quita todo un seno. Cuando se quita el seno completamente, lo que dice el doctor es que también se pueden quitar los ganglios ya identificados, o inclusive también como algo preventivo para evitar que por ahí pueda desarrollarse una nueva tumoración. Ahora, en este caso, ya hablamos lo de la biopsia del ganglio centinela, y en este caso, o ¿cuándo procede de que se quiten las dos mamas? Bueno, hay tumores que afectan a las dos mamas, no es lo más común. El grupo donde se afecta a las dos mamas es los lobulillares. La posibilidad que un cáncer lobulillar pueda presentarse en la otra mama no quiere decir que sea metastásico, sino que se pueda presentar sincrónicamente, quiere decir al mismo tiempo, o metacrónicamente, quiere decir en otro tiempo se puede desarrollar tumor ahí. Correcto. Es hasta de un 30-33%. Entonces, quitar la otra es como prevención, básicamente. Como prevención. Ahora, en ese grupo, si es un lobulillar, puede haber esa opción. Ahora, si esa persona tiene, además de un cáncer, tiene una mutación genética, por eso es importante ver la correlación de todos los aspectos, genéticos, hereditarios, o cuando son espontáneos. Entonces, si es un cáncer lobulillar y tiene una mutación genética, entonces sí es importante actuar sobre el otro seno. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando se hace con fines de reducción de riesgo, aquí fue muy famoso un artista que ella se quiso hacer la cirugía preventiva. Angelina Jolie. Sí, y así como ella, mucha gente se lo hace. Y si yo tengo muchos factores de riesgo y quiero disminuirlo, si tengo una mutación, yo quiero que... Eso me gustaría que más adelante lo volviéramos a manejar de esto, porque yo creo que ahí sería una solución muy buena, con todo lo que has comentado, que ya viene toda la suma de cosas, genética, etcétera, ya se vio todo. Yo creo que si existe todo esto, más las características de la mama que ya también comentaste, doctor, entonces, ¿por qué no promover más eso a nivel institucional? Obviamente, pues en lo privado se puede hacer, pero en el sentido lo que sería la cirugía, la oncoplástica, o sea, con un cirujano plástico, y que se quite todo esto de una vez y se quede ya de una vez con su prótesis, sus mamas sanas, y se le quita el sitio donde se pueden desarrollar cánceres, porque se vio que tiene una vulnerabilidad a desarrollar cáncer esa persona.
sí es viable. Sí, sí es viable. Es decir, aquellas personas que han sido llevadas a múltiples biopsias de la mama, que han tenido problemas nosotros le llamamos hiperplasia, incremento de las células, y sobre todo aquellas que tienen hiperplasia típica. Ya con modificaciones y todo, sí. Y luego, si ese grupo, por ejemplo, que ya tienen antecedentes familiares, ya fue un 10%, y tiene algún cambio genético, y han sido llevadas también a varias biopsias, pues ese grupo se pueden beneficiar mucho con una cirugía reductora de riesgo. Exacto. Sí, y eso de alguna manera va a disminuir hasta un 85-90% la posibilidad de desarrollar un cáncer. Otra opción también es la opción farmacológica. La Organización Mundial de la Salud considera que si se utilizan medicamentos como el tamoxifeno o el ralosifeno con fines preventivos, pueden disminuir hasta un 50%. ¿Sí? Es decir, de alguna manera como que tenemos que hacer un manejo pues comprometido entre todos, pacientes. Sí, por supuesto. Sí. El más importante es el paciente. Sí, ese más importante y es al que nos debemos, pero deben tener la información. Es decir, no todo el mundo hacerse una mastectomía reductora de riesgo. Hay gente que tiene esos factores. Claro. Y vemos, por ejemplo, así como vemos en mama, vemos en otras áreas del cuerpo, como el colon, etcétera, que estamos viendo un incremento muy importante. Claro. Porque son muchos factores que están correlacionados. Exacto. Hablaremos en otro programa de esto, doctor. Sí. Pues me da muchísimo gusto que podamos estar con y que este sea el arranque de más temas relacionados con ello. Con mucho gusto. Y a ustedes, pues muchísimas gracias. Creo yo que todo esto estamos viendo buenas opciones. La buena noticia es que es curable, pero si ustedes se dan cuenta, todo está en la detección temprana, en no esperar en tiempos de meses, como está sucediendo por ejemplo en el Seguro Social, que son meses para que puedan darle una atención a su cáncer de mama. Entonces comuníquense con nosotros. Nosotros estamos en la posibilidad de poco a poco irlos ayudando cada vez más a cortar tiempos en su detección, en el diagnóstico adecuado, la tipificación y, por qué no, en tratamientos próximamente. Entonces, estemos en contacto a través de nuestra red, en redes sociales, y el próximo jueves nos vemos aquí de 2 a 3 de la tarde, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Perfecto. Ricardo Luzón, me despido de ustedes, que tengan una buena tarde.